Gracias, hermano Oscar, Dios le bendiga a todos los hermanos y bueno, gracias al Señor por poder tener esta gran posibilidad de compartir. Con la ayuda del Señor, vamos a ver si nos podemos adentrar un poco más, podemos tomar el Cantar de los Cantares en su primer versículo, que es, bueno, ya de por sí el primer versículo es sobresaliente. Dice así, Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 1. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Y luego va a comenzar en el verso 2, propiamente dicho, el Cantar de los Cantares. Pero aquí, este punto es muy interesante porque hay, ¿qué pudiéramos decir? Hay unas cuantas cosas que sí tendríamos que estar claros para poder entender un poco mejor cuando ya entremos al libro. Porque como veíamos en la introducción la semana pasada, el Cantar de los Cantares siempre fue un libro difícil aún para los, aún para los más grandes. Es decir, tanto es así que, que la inspiración tuvo que luchar aún contra los hombres, estaban en contra en su hora, estaban reunidos y estaba todo determinado para establecer el canon de la Biblia. Eh, Primero el del Antiguo Testamento, no los sabios judíos que se reunieron eh, en el siglo I para hacer el canon del Antiguo Testamento y que estuvieran los libros, ¿no? Los libros del Antiguo Testamento, como el canon de la Biblia, la Torá de ellos, el Tanakh de ellos, pero que iba a ser luego el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento nuestro. Y el gran problema que surgió en el canon fue con el Cantar de los Cantares, porque una gran parte de los sabios hebreos, de los sabios judíos, no querían incluirlo al Cantar de los Cantares. Y finalmente, bueno, la inspiración tuvo que luchar allí y hubo algunos hombres especiales e inspirados, como se sabe del rabí Akiva, que dijo, ¿cómo no va a estar el Cantar de los Cantares si es el libro más sobresaliente? Es decir, la otra escuela rabínica decía que el Cantar de los Cantares bajo ningún punto de vista tenía que estar en la Torá, en el Tanaj hebreo, en la Biblia hebrea. Eh, y, y, la otra escuela rabínica, comandada por el rabí Akiva, sí decía que no solo que debía estar, sino que era el principal de todos los escritos. Y entonces en su alocución inspirada en ese día, cuando se debía determinar el canon y qué libros iban a estar, eh, el rabí dijo, bueno, toda la escritura es sagrada, toda la escritura hace las manos impuras, que ni siquiera podemos tocarla, por eso ellos usan como un puntero para leer los escritos, pero toda la escritura es como el templo, es como un lugar santo, pero el Cantar de los Cantares es como un lugar santísimo, es el principal de todos los libros, es el día más grande que tuvo este mundo, llegó a decir el rabí Akiva, fue cuando Israel recibió el Cantar de los Cantares. Bueno, fue un debate y todo, y finalmente, por supuesto, fue incluido porque Dios inspiró así a que estuviera en el canon, pero ya de por sí era era un libro difícil. Fue difícil para los hebreos antiguos, fue difícil para los cristianos a través de las edades. Y como veíamos entonces, se requiere, por supuesto, la gracia de Dios para poder entrarle porque ha tenido el libro en sí mismo, el Cantar de los Cantares, que tiene 8 capítulos y que es de Salomón, como veíamos que Salomón escribió 3.000 proverbios y 1.005 cantares. Este era de los 1.005 cantares que escribió Salomón, este era el principal. Y bueno, se puso juntamente con el Eclesiastés
y con los proverbios, los 3 escritos de Salomón. Y ahí, con los proverbios, encontramos que sí, por supuesto, son máximas, son parábolas, semejanzas, sentencias que tienen que ver con sabiduría y que tienen que ver con, digamos, orden, conducta, doctrina, es decir, los proverbios de Salomón, dice, vamos a tomar ahí, Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:1 hasta el 5. Y claro, ya los proverbios se explica para qué son, para entender sabiduría, doctrina, conocer razones prudentes, recibir consejo de prudencia, para que haya justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los más simples, a los jóvenes inteligencia y cordura, y aún el sabio oirá y aumentará el saber, y el que es entendido adquirirá mayor consejo. Entonces, el libro de los proverbios de Salomón escribió como 3.000 proverbios y 1.005 cantares. Este libro que va a aparecer en la Biblia es como el primer escalón, decíamos, ascendente en el camino de Dios para entender en lo natural, por lo menos, el hombre natural que pueda entender todas estas cosas que Dios tiene en su palabra y que son razones, consejos para andar con justicia, juicio y equidad y para hacer lo correcto en la vida. Los jóvenes, los ancianos, etcétera, para que el hombre, aún el sabio, aumente el saber, el entendido adquiera consejo, y aún los más simples puedan conocer razones prudentes y ser sagaces. Y es curioso cómo se presenta Salomón en los proverbios. Se presenta así, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces Salomón, hijo de David, y ahí ya nomás encontramos, por supuesto, que Salomón va a ser un tipo de Cristo, y en el mensaje, por supuesto, va a decir Salomón, en lo natural era el hijo de David, y por supuesto fue un tipo de Cristo. Fue la edad dorada de Israel bajo el reinado de Salomón, y representó un pequeño milenio, una escena milenial durante el reinado de Salomón, donde tuvieron paz, donde tuvieron el control de toda la región del gran Israel, prácticamente desde el río Nilo hasta el Éufrates, tenían el dominio, y es la verdadera tierra que Dios le dio a Israel, desde el gran río Nilo hasta el Éufrates, de margen del Nilo hasta el Éufrates. Todo lo que abarca ese era el gran Israel, y fue el territorio del rey Salomón. Y aún los reinos que estaban dentro eran tributarios y traían sus presentes al rey, y aún desde las partes más lejanas de la tierra venían para escuchar la sabiduría del rey. Y dicen que Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió, porque él señoreaba, Primera de Reyes 4, en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tirsa hasta Gaza, imagínense, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros y en paz, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Esa es la expresión que se da en Isaías también para el milenio. Desde Dan hasta Berseba, desde el norte hasta el sur, todos los días de Salomón. Dice el hermano Branham, fue la edad dorada, fue como una especie de milenio para Israel, el reinado del hijo de David, que fue como un anticipo de la edad dorada que vendrá del reino milenial del Señor Jesucristo. Y todas las naciones, dice, venían para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos de la tierra y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría.
Y tuvo 700 mujeres reinas, Primera Reyes 11, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y ahí el hermano Branham, por supuesto, en casamiento y divorcio, dice David con sus 500 esposas. Y Salomón, hijo de David, el gran rey, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y esto representó a Cristo y a la iglesia, y bueno, y cómo lo trata el hermano Branham en casamiento y divorcio. Pero cobra, por supuesto, más valor el Cantar de los Cantares, porque en Cantares 6, verso 8 y 9 dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, más una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. De 1000, entre esposas, concubinas y doncellas, había, dice, una que era especial, más una es, y así dice el rey, la paloma mía, la perfecta mía. Ahora, el Cantar de los Cantares entonces nos va a mostrar, sí, dentro de los escritos de Salomón, que es el estamento más alto, pero aquí se presenta como hijo de David, un tipo de Cristo, pero rey, dice, de Israel. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y en el Eclesiastés, cuando comienza el Eclesiastés 1:1, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Ya no dice rey de Israel, sino dice rey, pero dentro de Israel un sector especial. El hijo de David, rey en Jerusalén. Y ya no es para entender sabiduría, doctrina, consejo, razones prudentes, conducta, orden, doctrina para el hombre natural, sino son las palabras del predicador. Eclesiastés, el Cogelet, es el predicador, el expositor, el enseñador de la asamblea, donde va a ir más profundo. Y ya en su profundidad ya no dice hijo de David, sigue siendo un tipo de Cristo, pero ya no dice rey de Israel, sino rey en Jerusalén. Va a la parte más espiritual, pudiéramos decir, o central de la cosa. Ya no es para el hombre natural, sino para el hombre espiritual, para el eclesiástico. Eclesiastés es eclesia, es el cogelet, es el predicador de la eclesia, de la congregación, de los llamados fuera, de los santos. Y esto tiene que ver de Cristo con la iglesia. Y en otra experiencia ya más profunda de la búsqueda espiritual, de razones más profundas de no solamente vivir correctamente en la vida y hacer lo correcto y lo que se debe hacer en justicia, en razón y en equidad, sino el sentido mismo de la vida, porque Eclesiastés llega a convertirse en un libro, podríamos decir así, filosófico, donde se busca el objetivo de la vida, la razón de vivir. Y también en este debate que tenían en el Antiguo Testamento los sabios judíos y los sabios rabinos, entra también en esta vorágine el Eclesiastés, que casi tampoco entra el Eclesiastés. Y el Eclesiastés va a entrar antes del Cantar de los Cantares, porque también era un libro trabado y difícil, muy filosófico, con mucha profundidad y con muchas eh, razones, porque di mi corazón a inquirir de todo lo que pasa debajo del sol. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y cuál es el fin de todo esto? Entonces, Dios le permite a Salomón, como decíamos, experimentar todo lo que se pueda experimentar y aún vivir todo lo que se puede vivir y aún acceder a todos los placeres, riquezas, poder, fama y todo, y aún conservar la sabiduría y tener la experiencia de vivir todo esto para llegar a una conclusión de que el hombre espiritual, viviendo todo y bajo el sol, obteniendo todo lo obtenible, todo lo que se puede obtener,
todos los logros, humanamente hablando, bajo el sol en la vida, los obtiene, los vive, los experimenta, los goza y los disfruta. Sin embargo, interiormente, espiritualmente, llega a la conclusión de que vanidad de vanidad, de todo es vanidad y aflicción de espíritu. No llegaba a satisfacer adentro de los adentros de los adentros todas las cosas que por supuesto son logros y son cosas buenas en sí mismo. Disfruta, dice, esto y disfruta aquello y disfruta tu juventud y disfruta con la mujer de tu juventud y disfruta las cosas buenas de la vida, pero finalmente llega al rincón de que es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, el rey, el predicador, que es el mismo hijo de David, de los proverbios, rey de Israel, ahora es rey de Jerusalén y se va más adentro. Pero cuando llegamos a Cantares 1:1, que es nuestro texto, vemos que es Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Ya no dice hijo de David, ya no dice rey de Israel, ya no dice rey en Jerusalén, dice solamente Salomón, a secas. Y acá encontramos nosotros que sí que tenemos una gran clave, porque ya este sí, pero dice es el cantar de los cantares. No son las vanidades del Coelet, del predicador, que experimentó todo, que vivió todo, que tuvo todo, que hizo todo, y sin embargo llegó a que todo es vanidad, es algo vano. Cuando decimos algo fue en vano, algo fue inútil, sin provecho. Vanidad de vanidades, finalmente no hay provecho y a la vez aflicción de espíritu. Ahora, difícilmente nosotros, naturalmente pensando, pudiéramos pensar que un hombre como Salomón, que, que llegó a las alturas de todo esto y es, por supuesto, el hombre más importante de su día y el más sabio y el más famoso, y es el mejor y a la vez es un rey justo y a la vez experimenta todo y a la vez conserva su sabiduría y es el más sabio de la época, de todos los sabios que había, y por supuesto es el hombre más sabio que pisó el planeta Tierra con un portentoso don. El hermano Branham predica muchísimo acerca de uno más grande que Salomón, de la reina de Saba, de la reina del sur. Hay decenas de mensajes donde el hermano Branham habla de Salomón. Yo luego lo voy a poner en el chat, puse dos compilaciones de dos escritos pequeños en Word. Uno se llama Salomón y otro se llama La Sulamita. Y, y ahí, bueno, hay muchísimos en todo sentido, ¿no? Y son innumerables los mensajes que el hermano Branham hace referencia a Salomón, como el poseedor de un don portentoso que venían de todas partes de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aún la reina de Saba quedó deslumbrada y dijo, cuando lo vio, ni aún la mitad me fue contada. Y dice el hermano Branham, y simplemente era un tipo de Cristo, porque uno más grande que Salomón está aquí, dice. Cuando Jesús dijo, considerad a los lirios del campo, que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió con uno de ellos, y aquí uno más grande que Salomón. No solo el del don portentoso, sino aquel, y este sí, es mucho más grande que Salomón, porque si de Salomón la mitad ni siquiera fue contada, imagínense cómo dijo San Juan en su Evangelio, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no, no alcanzaría el papel y no alcanzaría el mundo para contener las páginas que se escribirían de todas las cosas que él hizo estando aquí en la tierra 3 años y medio. Cuanto menos, cuanto más, pudiéramos decir, no se ha contado todo lo que es el verdadero Hijo de David, el Señor Jesucristo, rey de Israel, rey de Jerusalén, y es Salomón en tipo, y aquí el cantar de los cantares, que es el punto más elevado y que ya sobrepasa y se va más arriba, debajo del sol, se va arriba del sol, porque estas cosas ya son
no son naturales, no son espirituales para el segundo círculo, sino que son almáticas, y solamente hay un abismo que llama otro abismo en el cual puede hacer contacto. El alma humana no puede ser satisfecha con ninguna cosa aquí debajo del sol. Solamente fue diseñada para tener satisfacción solamente con Dios. Por eso dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, o necesidad, o anhelo doloroso, es el deseo que se expresa y a veces no se expresa, pero que la Biblia, que el mensaje del rey va a lo profundo y dice en el Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, vamos a llegar a todo esto porque ya no es, como decíamos, ni la conducta, orden y doctrina, lo cual es noble, ni siquiera la búsqueda espiritual profunda en la asamblea y como cristianos y como partes del cuerpo de Cristo, la iglesia, sino también como individuos llegar a contactar con aquel que está por encima de todas las cosas. Y entonces el Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, encontraríamos nosotros que la clave está en el nombre Salomón. Cantares 1.3 dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Aquí el Cantar de los Cantares también va a decir de manera simbólica y escondida que hay una clave en el nombre de Salomón, y la Sulamita en el Cantares 1, verso 3 dice, tu nombre es como un ungüento derramado, como aceite que se derrama, como el aceite de la unción, como el aceite que cae en la cabeza de Aarón y baja por su barba y chorrea sus vestiduras. Es el aceite sagrado de la unción, del ungimiento, el ungido, el que tiene este nombre con ungüento derramado es nada más ni nada menos que el Cristo el ungido. Entonces, Salomón, de manera simbólica, va a tener que ver con el nombre del Señor, y aquí nosotros encontramos que Salomón quiere decir pacífico, shalom, en hebreo, que significa pacífico, y es la misma raíz de la cual proviene la palabra hebrea paz, shalom, Jerusalén, 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 shalom, shalom, Salomón, paz, pacífico, y es el rey de Israel en los proverbios, es el rey en Jerusalén, en Eclesiastés, pero aquí va a ser el rey de paz, sin ninguna duda, y es sobresaliente porque la Sulamita, Cantares 6.13, la Sulamita solo va a aparecer su nombre, pudiéramos decir entre comillas su nombre, en Cantares 6.13, cuando dice, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. La Sulamita, que es Shulamit, quiere decir, curiosamente, en hebreo, pacífico, o Shut, en este caso, en su forma femenina, pacífica. Es la misma raíz de la palabra eh, que se usa para el nombre Shalom. Es como un giro idiomático femenino de Salomón, Shulamit, de Salomón, de Shelomo. Y entonces, en este caso, porque no aparece en otro versículo, en el Cantar de los Cantares, no se la menciona como Sulamita, solamente en Cantares 6, el, en el capítulo 6, y encontramos nosotros que es sobresaliente porque este, no tiene nombre aparentemente, sino su nombre está relacionado con él. Más que un nombre propio, el nombre de ella está relacionada con su nombre. Shulamit con Shalom, Sulamita con Salomón, pacífico y pacífica.
es el rey y su esposa, o es el rey y su amada, que tiene que ver con paz, con el rey de paz, con el antiguo rey de paz, del rey de Salem, el rey de paz. Y aquí nosotros vamos a encontrar que sí, que aparentemente en esta forma femenina de Salomón, el nombre de ella es nada más ni nada menos que su nombre. Hay una cita muy sobresaliente del hermano Branham que dice, en el lugar escogido por Dios, dice, hay mucha gente fina en el mundo, iglesia fina, pero existe una sola señorita Jesucristo. Y esa es la cual él viene a buscar. Allí es donde está colocado su nombre. El nombre de ella es su nombre. Su nombre es como ungüento derramado. Y buscando en el mensaje, porque como el cantar está escondido en el mensaje, hay una curiosa pregunta que le hacen el hermano Branham acerca del nombre de Dios y el nombre de Salomón. En preguntas y respuestas del 64, del 30 de agosto, le preguntan al hermano Branham, ¿no vino la reina de Saba a Salomón para probarlo? O sea, para averiguar por sí misma si el nombre del Señor era verdaderamente Salomón o no. Y el hermano Branham dice, no creo que capté esa experiencia. Vamos a leer la vuelta, dice. No vino la reina de Saba a Salomón para probarlo, para averiguar por sí misma si el nombre del Señor era verdaderamente Salomón o no. Yo dice, tal vez no entiendo esta. Solo perdóname un momento, permíteme leerla otra vez. Dice, no vino la reina de Saba a Salomón para probarlo, para averiguar por sí misma si el nombre del Señor era verdaderamente Salomón o no. Bueno, el hermano Branham después finalmente va a responder la pregunta y va a decir, no, no, por supuesto, ¿no? O sea, va a decir por supuesto que Salomón no era el nombre de Dios, pero que sí Dios estaba en Salomón a través de un portentoso don. Pero en el Cantar de los Cantares, sin duda, el nombre del Señor está simbolizado en el nombre de Salomón, que es como un ungüento derramado, unción, ungido, Cristo, y que le da el nombre a la esposa. La esposa recibe el nombre de él. Y esto es, sí, sobresaliente, porque la cita completa yo lo puse ahí en lo de la Sulamita, en el Word de la Sulamita. Y, y bueno, y esto es muy bueno porque en la cita entera de el lugar escogido por Dios para la adoración, el hermano Branham, a ver si lo encuentro, dice así, primero dice, hay muchas damas muy finas, dice, pero solamente hay una señora Branham, dice, hay muchas eh, mujeres, iglesias también muy finas, pero solamente hay, dice, una señorita Jesucristo, dice, y allí es donde está y esa es la que él viene a buscar. Una sola señorita Jesucristo, y es la que viene a buscar, y allí es donde está colocado su nombre, allí es donde está su adoración, en ella y solamente en ella. ¿Eso es la verdad? O sí, Señor, hallamos que esa es la verdad. Ahora, por eso es que nosotros, todo lo que hacemos de palabra de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado bajo el cielo para salvación sino el nombre de Jesucristo. Dicen Hechos 2, dice el hermano Branham, sea notorio a todos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Ojalá ustedes lo puedan captar. El nombre de Jesucristo, el cielo más alto es nombrado por él. Toda la familia en el cielo es nombrada Jesús. Así dice la Biblia. Y toda la tierra, y toda familia en la tierra es llamada Jesús. Entonces ese es el nombre escogido por Dios y a donde él lo ha colocado. Ese es su lugar de adoración, es en Jesucristo. Y es el nombre Shulemit, asociada con Shlomo, es el nombre de Jesucristo en símbolo. Entonces, por eso, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, a secas no, porque es el Pacífico, es el rey de paz, el rey de Salem, y ella es
Shulamit, pacífica, y ella es sin duda llamada por su nombre. Entonces esto nos va a dar, ¿por qué decimos esto? Porque nos va a dar la clave, nos va a dar la clave acerca también de la interpretación del libro, porque estamos en el capítulo 1, verso 1, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Si nosotros captamos firmemente tres o cuatro cosas que son vitales, después podemos entrar tranquilos al Cantar de los Cantares, y cualquier parte del Cantar de los Cantares que agarremos lo podremos entender fácilmente con la ayuda del Señor. Fíjense, ustedes se van a encontrar cuando escuchen acerca del libro, cuando escuchen a otros acerca del libro, cuando lean comentarios o escuchen predicaciones acerca del Cantar de los Cantares, que por lo menos, en cuanto a las interpretaciones del libro, hay por lo menos cinco. Cinco, por supuesto, los antiguos en las interpretaciones, que lo que son las migras hebreas, interpretaron alegóricamente una historia de amor entre Salomón y la Sulamita, pero que alegóricamente representaba el amor de Jehová por Israel. Perfecto, con el Antiguo Testamento es perfecta la interpretación, la alegórica. Luego, los, eh, los exégetas cristianos interpretaron, por supuesto, a Cristo y la iglesia, y a Cristo el individuo, y también a Cristo y su novia, no solo la iglesia, porque recuerden, 60 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas sin número, pero una es la esposa mía y la paloma mía. Había muchas reinas en el harem y muchas concubinas, y las doncellas eran sin número, pero había una, que era la paloma mía, la perfecta mía. Bueno, entonces ahí es más específico, es como lo de Israel y lo de Jerusalén y lo de Salomón, porque la Sulamita es la que va a llevar el nombre de él. Y después había muchísimas más, pero la Sulamita es la que va a llevar el nombre de él. Después otros dicen, bueno, es una interpretación alegórica o típica, nada más, es una historia. Y para esto me gustaría tomar la cita del hermano Branham de, de ahí donde dice la del futuro hogar, porque el hermano Branham dice, no, no, no creo que tengamos, dice, el tiempo para entrar aquí, este, pero a ver si la tenemos aquí enterita a la cita. Acá está. Bien. No creo que tengamos el tiempo para entrar, dice. Miren, esta cita vamos a tomarla como digamos, como una base para encontrarle unas cuantas claves. En Futuro Hogar de la Novia, página 40, el hermano Branham, cuando está hablando, noten bien que está hablando en el contexto, en el año 64, del futuro hogar de la novia terrenal y el novio celestial. Entonces ese mensaje que tiene que ver con la Jerusalén celestial, que tiene que ver con Cristo y con la novia, que tiene que ver con el milenio, que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, aquí nos dice, tengo apuntado aquí, marcado aquí, citando a Salomón, esta muchacha la novia, o simplemente tenemos que omitirlo, dice. Llegaré a eso otra vez. Yo cuando leí eso digo, bueno, el hermano Branham dijo, eh, llegaremos a eso otra vez, en otra ocasión vamos a entrar al Cantar de los Cantares. Y no entró. Esto era el 64, después llegó el 65 y se fue el hermano Branham. Yo decía, bueno, llegaré a eso otra vez, capaz que en el año 2000 pensé y traté de entrar con la ayuda de Dios un poco y estaba siempre eso ahí, pero llegaré a eso otra vez. El hermano Branham salió de la escena, pero el ángel del Señor no salió, el Espíritu Santo no salió, y el mensaje está desenrollado, o sea que el llegaré a eso otra vez está ahí latente, y el hermano Branham lo dejó ahí en punto suspensivo. Y avanza para darnos una gran pista. Y dice, esta muchacha la novia, esto que habló Salomón, llegaré a eso otra vez.
tenemos que omitirlo porque ahora se está haciendo tarde. Se está haciendo, terminó el 64. Y mire ahora, estamos en el 2025, mire si se está haciendo tarde, pero estamos orillando, aunque sea esto, otra vez. Y dice, cuando él trata de tomarla, esta muchacha la novia, cuando él trata de tomarla, escuchen esto, pero ella está comprometida con un pastor mozo. Y algunos probablemente pensaron que ese fue un canto que él cantó. Dice, oh no, 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 no. Salomón era el heredero al trono de David, el hijo de David en la tierra, pero mostró que eso tenía que perecer. Pero era un tipo de Cristo enamorado de la novia. Entonces acá tenemos tres cosas para ver. Algunos pensaron que esto era un canto que él cantó. Y algunas de las interpretaciones del libro dicen, él compuso 1005 cantares. Y el cantar de los cantares es uno más de los que él cantó. Un canto de tálamo, un canto de boda, un epitalamio, como una ópera, una cantata, un drama, una pieza teatral cantada. Es algo muy lindo, pero es algo solamente que él cantó. Pero que es ficticio, que no es una historia real. Que no es una historia real, que es una ficción, que es un drama, que es como una ópera, una cantata, pero que es una ficción. Y esta es también una de las interpretaciones que hay, que es una ficción que Salomón cantó, inspirado, y que tiene enseñanzas que se pueden aplicar a la parte natural, al matrimonio, que se pueden aplicar a Cristo y a la iglesia, a Cristo y al creyente, pero que es algo, digamos que un canto que él cantó. Bueno, esta es una de las cosas, pero no, lo de Salomón y la Sulamita fue real. 60 fueron las reinas, 80 las concubinas y las doncellas en número, o como dice el registro escritural, fueron 1000 esposas de Salomón, pero una era la amada, la paloma, la perfecta, a la cual él va a decirle, amada mía, esposa mía, amiga mía, perfecta mía, paloma mía. Él la va a llamar así, esas 5 formas en el Cantar de los Cantares, pero había 1000. Entonces, es, no es ficción, fue un cántico real y podemos decir que fue el drama de la historia de Salomón y la Sulamita, que está cantado como una pieza teatral y encima es más compleja, ¿sí? Porque no tiene un punto de inicio, un desarrollo y un final, no es una historia lineal, sino que hay escenas. Y entonces es difícil encontrarle la trama, pero si uno ve las escenas a través, entendiendo cuál es el centro, el nudo de la cosa, cuáles son los protagonistas principales del libro, de arranque, en lo natural son Salomón y la Sulamita, pero es un tipo de Cristo y la novia. Ahora, teniendo el nudo de interpretación ahí, de cuáles son los personajes principales, al ver las distintas escenas, por lo menos de Salomón y la Sulamita en lo natural, vamos a entender y se puede hilvanar, se pueden armar las piezas de la historia, cómo fue. Porque si le preguntan a alguien, pero ¿cómo fue la historia de Salomón y la Sulamita? Y uno lee el capítulo 1, así empieza, no, pero y entonces lee el 8, no, tiene que empezar en el 8. ¿Y por qué el 5 sigue así y el 3 así? Porque no es correlativa. Son escenas, son actos. Así se corre el telón, aparece un acto, aparece otro, y después, pero son distintas piezas que arman un cuadro. Ahora, el hermano Branham tira abajo primero esta. Algunos pensaron que fue un canto que él cantó, una ficción, como un canto nada más. No, esto fue algo real, entre Salomón y la Sulamita, porque representaba a Cristo y a la novia. Entonces fue algo absolutamente real. Ahora, hay otra cosa más importante, hay otra cosa más. Y él dice, cuando él trata de tomarla, y ella, pero ella está comprometida con un pastor mozo, y algunos pensaron que este era un canto que él cantó. Bueno, ahora dentro del cristianismo existe la teoría interpretativa del libro El Cantar de los Cantares, que hay un triángulo entre Salomón la Sulamita y un joven pastor del cual ella está enamorada.
Y esto es bien complicado, porque si usted lee el Cantar de los Cantares, pero no le encontramos, primeramente, la clave central, vamos a encontrar que a veces aparece el rey y a veces aparece el pastor. Entonces, a veces aparece como que ella está enamorada de un pastor y otras veces aparece que ella está con el rey. Está en escenas y en escenarios que tienen que ver con el rey Salomón y en otras veces están en escenas y en escenarios eh, donde se lo ve con un pastor o en un ambiente pastoril. Eh, y bueno, y entonces muchos pensaron así, como dice el hermano Branham, cuando él trata de tomarla, pero ella está comprometida con un pastor mozo, con un pastor joven, y algunos pensaron que este era un canto que el canto, pero no, esto es un tipo de Cristo enamorado de la novia, un tipo de Cristo enamorado de la novia. Ahora, en esta teoría, vamos a ver esta teoría, ¿cuál es la historia? En la historia se relata, armando el Cantar de los Cantares por las distintas escenas que tiene, que Salomón tenía tierras al norte de Israel, en el territorio de Efraín, tenía viñas, tenía viñedos, que él había arrendado a una familia, eh, la familia de la Solamita, que había por lo menos dos hermanos varones, dos hermanas mujeres, una madre, quizá viuda, y que le arrendaban y tenían que darle, según el Cantar de los Cantares, tantos ciclos de plata anualmente por el arrendamiento de esta viña. Y la historia esta del triángulo sería que Salomón va a visitar esta viña, estas fincas que tenía en el norte de Israel, y cuando la ve, no, como dice, debajo del manzano te allí, durmiendo seguramente, cuando la ve, dice que se enamora, un tipo de Cristo enamorado de la novia. Se enamora a primera vista de la Sulamita. Y entonces trata de conquistarla, de proponerle y de llevarla. Y finalmente, pero ella le declara que está enamorada de un joven pastor. Y entonces él insiste, bueno, él tiene todo un harén lleno. Y así todo, él se enamora de ella y trata de convencerla y finalmente la lleva a Jerusalén, la lleva al harén, como dice el capítulo 1 del Cantar de los Cantares. Pero ella sigue en su corazón enamorada del joven pastor hasta que finalmente Salomón insiste, rodea todo para tratar de llegar al corazón de ella, pero finalmente no. Y ella, el amor de ella es inconmovible, las muchas aguas no pueden apagar ese amor. Y el joven pastor, cuando ella la lleva a Jerusalén, la sigue y trata de llegar hasta ella en secreto. Y esto parece una historia de amor, pero acá Salomón está jugando un papel de villano en esta historia, en este triángulo. Y finalmente Salomón la libera y ella vuelve con su pastor y ahí vuelve el pastor llegando hasta ella por los montes y los collados. Y dentro del cristianismo también se enseña la teoría del pastor, de la Sulamita y de Salomón, de ese triángulo. Que es una historia infame, porque imagínense, esto es lo que le dijo Natán a David. Había un hombre que tenía una herencia, o sea, había un hombre que tenía muchas ovejas, muchas corderas, y había uno que tenía una sola, y este que tenía muchas le sacó la corderita a este que tenía una sola. Así que imagínense qué historia malísima. O sea, Salomón queda como un villano y Natán lo reprende a David. David mismo, al oír una historia así, de alguien que tenía abundancia de corderos, va y le saca uno al que tenía una sola. Dice ese hombre de morir, y dice, tú eres ese hombre, porque Dios te dio todo lo que quería tu corazón y te dio muchísimas mujeres y aún te podía, el micrófono del hermano Becken está abierto. Ahí Salomón, David, por dicho, es reprendido por Natán, y, y David entonces dice ese hombre de morir, pero tú eres ese hombre porque tenías un harén lleno de mujeres y sin embargo fuiste a quitarle la mujer a Urías Eteo. Bueno, eso mismo, el hijo de David, que es hijo de Betsabé,
al cual sigue la Biblia llamándole, que tuvo a Salomón de Betsabé, mujer de Urías, en la genealogía de Jesucristo aparece así, le sigue llamando la Biblia a la mujer de Urías, a la madre de Salomón. Y Salomón, que era hijo de Betsabé, sabía de todo ese drama de la cual él nació. Y él iba a ser protagonista de eso, de quitarle la corderita, teniendo un harén de 1000 mujeres y haciendo el papel de villano. No, no, por supuesto que no, por supuesto que no. La historia es diferente y increíblemente puedo decirles así, que la historia del Cantar de los Cantares, la historia literal, natural de Salomón y la Sulamita, también está en el mensaje, pero está escondido. Y cuando le relate la historia, a ver si ustedes lo descubren dónde está. Por supuesto, Salomón tenía una viña en el norte de Israel. Y como dice ahí, la arrendaba a una familia viñatera y pastoril. Y tenían que darle, sin ninguna duda, el precio del arrendamiento. Y Salomón cada tanto iba a ver todo eso. Bueno, Sí, hermano, Becker, por favor, hermano, el micrófono. Sí, hermano Becker, ahí. Por favor. Ahí está, listo, gracias. Entonces, cuando Salomón va a las tierras del norte, a sus viñas, a visitarlas, ahí encuentra a la Sulamita debajo del manzano telle y ahí queda enamorado a primera vista. Exactamente así es la historia. Y entonces él está en su atuendo pastoril, porque no es que el Cantar de los Cantares presente un rey y un pastor, no, es el mismo, es Salomón. Es el rey pastor, es como David, es el rey pastor, es pastor y rey, es como el Señor Jesucristo, es el rey pastor. Entonces visita la viña en su atuendo de pastor, en sus ropas, como si fuera un rico pastor, un mayoral de pastores, que tiene muchos pastores y viñas y fincas a cargo, y cuando la ve queda enamorado a primera vista. Entonces él le habla, le dice algunas palabras y intercambian palabras y él le dice, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde tienes tus rebaños? ¿Dónde cesteas al mediodía? ¿A dónde diriges? Y bueno, él le contesta evasivamente que siga las huellas del rebaño y que lo iba a encontrar a él, que vaya hasta las cabañas de los pastores y que siguiera las huellas. Esto es sobresaliente. Esto, cuando ustedes vayan viendo distintos versículos, estas expresiones así como sigue las huellas del rebaño para encontrarme, son sobresalientes. Y luego, finalmente, el rey en su atuendo pastoril o como pastor visitante le hace promesas, le dice que ha sido impactado por su hermosura y que quisiera casarse con él, que lo esperara, le hace una promesa de desposorio y que esperara, pero que él iba a enviar por ella y que él iba a venir a buscarla para finalmente casarse con ella. Por supuesto, esta joven sulamita que era pobre, que era despreciada por sus hermanos, que la pusieron a guardar las viñas y la suya no guardó, que realmente se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y hacía el peor trabajo, no reparéis en mí que soy morena porque el sol me miró, y descuidada y trabajando de sol a sol, esta prácticamente cenicienta de esta familia viñatera, el rey pone sus ojos en ella y le hace la promesa de casarse de ella, pero que esperara, que después volvería y mandaría los carruajes a buscarla para casarse con ella. Nadie creyó esta promesa, pero ella la creyó en su corazón y finalmente se cumplió. Y por uno de los capítulos aparecen los carros que envía el rey y vienen a buscarla para llevarla al palacio de Jerusalén para luego casarse con ella. Esta historia, que sí es la verdadera, está dentro del mensaje y parece calcada de la historia que contó el hermano Branham del ranchero y el ranch de la Swift, cuando había 5 hermanas allí y se sabía que el dueño del ranch de la Swift iba a venir porque estaba en tiempo de buscar una joven para casarse. Y todas se prepararon, pero había una
que era como la cenicienta de la familia, al cual nadie pensaba que podía tener chances con el dueño del ranch, y sin embargo él pone sus ojos en ella y le hace las promesas de que volvería a buscarla para casarse. Pero exactamente así sucede en la historia natural entre Salomón y la Sulamita en el Cantar de los Cantares. Y esto es, como dice el hermano Branham, no es un canto que él cantó nada más, ni tampoco es que él intenta tomarla y que está comprometida con un pastor muso y que él la roba o que la secuestra y la suma al harén como una más, sino que es un tipo de Cristo enamorado de la novia. La verdadera historia entonces del Cantar de los Cantares es sobresaliente y por supuesto que al tener el centro de la cosa, Cristo enamorado de la novia, aquí sí tiene aplicaciones, por supuesto, de interpretación para ver acerca de Jehová e Israel en el Antiguo Testamento como las tremendas y preciosas perlas que los rabinos judíos hablaron del Cantar de los Cantares en relación del amor de Jehová con Israel, sin ninguna duda. También se puede aplicar a Cristo y a la iglesia porque hay muchísimos pasajes donde se puede aplicar a Cristo y a la iglesia, al cristianismo en general, y también a los creyentes individuales. Hay muchas enseñanzas en las cuales se puede aplicar. Y por supuesto también hay muchas enseñanzas y aplicaciones que se pueden obtener aquí para la unión natural entre el esposo y la esposa, matrimonial, sin ninguna duda. Pero lo más importante y la interpretación más importante y fuerte que tiene el Cantar de los Cantares es Cristo y la novia, el alma y el verbo. Tenemos dos aquí que sale, porque Cristo y la novia, porque 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas son sin número, más una es la paloma mía y la perfecta mía. Y luego hay millones, sin duda, de creyentes, pero el alma que pueda contactar con el verbo, el alma y el verbo, en esa unión invisible, y entonces tenemos la unión de Cristo y la novia, y luego la unión invisible del alma y del verbo. En las citas del mensaje no tenemos muchas citas del mensaje, tenemos cinco. Tenemos cinco. Yo les puse ahí, creo que está, sí, William Branham y el Cantar de los Cantares, las cinco citas. Ahí lo puse en el chat. Tenemos dos citas del 57, más o menos, que es más o menos por el mismo tiempo de la segunda venida del Señor, que habla de las 10 dracmas, y habla de la segunda venida de Cristo, Cristo y la novia, y habla de la parábola de las 10 dracmas. Y Corintios, libro de corrección. Ahí, esas dos citas, la aplicación que hace el hermano Branham al Cantar de los Cantares es mística, es del alma y el Señor. La conexión en el corazón y en el alma. Y entonces en esas citas dice, eh, cuando hablan, vayamos juntos a recorrer los granados y embriaguémonos de amores, porque el centro del Cantar de los Cantares es, el Cantar de los Cantares es el amor de los amores, es la piedra de corona de allá arriba, es el ágape, y es, por supuesto, su bandera fue sobre mi amor, y entonces es la bandera primordial, queda la sulamita, me llevó a la casa del banquete y su bandera fue sobre mi amor, es decir, había mil esposas, pero su bandera fue sobre mi amor, sus miradas fueron de amor, y de la forma que el rey la miraba a ella era distinto de las otras, y la bandera, bajo la sombra de la bandera del rey, su bandera sobre mí fue amor, el amor de Cristo, el amor del Señor por ella, Cristo enamorado de su novia. Entonces esto va a ser sin duda la clave, y ahí el hermano Branham cuando dice vayamos a los granados,
hermana mía, amiga mía, y embriaguémonos de amores, y cita ahí, y dice usted, cuando se acerca a él, su corazón, su alma es tan sincero y es tan verdadero para conectarse y poder llegar a esas profundidades. Dice, entonces él hace en esas dos citas del 57 la aplicación del alma y el verbo y el Señor Jesús en una unión mística, invisible, espiritual, individual, más allá de todos, y esto ya es individual en esto. En el futuro hogar, la tercer cita, o podríamos decir así, la interpretación, es la que vimos recién, no era un canto que él cantó, no era un pastor mozo, ella está comprometida y enamorada de un pastor mozo, y Salomón trata de raptarla, trata digamos, de seducirla, no, 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 era un tipo de Cristo enamorado de la novia. Y esta es la que ella habla y está hablando en el futuro hogar, el novio celestial y la novia terrenal. Está hablando de Cristo y de la novia. Y esto es sobresaliente para después, cuando entremos en el Cantar de los Cantares, entender que estos dos ejes, la unión visible de Cristo y de la novia y del verbo y el alma van a ser las más importantes. Y hay otra cita más que es sobresaliente, porque ahí el hermano Branham dice, Cristo está en todos los libros del Antiguo Testamento, en los profetas, en los libros históricos, etcétera, en tipos, en sombras, en figuras, en profecías, va por toda, dice la Biblia, y también dice en los libros históricos, en el Cantares, y en este, en aquel, en el otro, y ahí menciona también que Cristo está en el Cantar de los Cantares, cuando en realidad no hay referencias directas ni del Nuevo Testamento, ni mesiánicas del Antiguo Testamento, ni hay referencias que digan que hay un tipo de Cristo, o un símbolo de Cristo, o que hay algo directo que mencionen las escrituras y se vaya al Cantar de los Cantares como una referencia temática de toda la Biblia. Ustedes van a ver que no tiene referencias que vayan a otros libros directamente. Sin embargo, está escondido y a través de los símbolos se puede ver, sí, claramente que Cristo es el centro del Cantar de los Cantares. Tu nombre es como un cuento derramado. El lomo del Cantar de los Cantares es nuestro Rey de paz, es nuestro Rey de Salem, y la novia es la Shulamit. Y, y para ir concluyendo hoy en lo de Sulamita, está tremendo. Eh, yo me entusiasmé con lo de, con lo de los antiguos, buscando. Bueno, por supuesto que la etimología de Sulamita, porque no aparece, y solamente aparece el versículo de la Sulamita. Vuélvete, vuelve Sulamita, y dice, ¿y a qué? Eh, es como la reunión de dos campamentos, la Sulamita, Sulamit, que significa pacífica. Y tremendamente está asociada con Salomón y el nombre de ella es el nombre de él, el nombre de él es el nombre de ella. Entonces la identifica y hay 1000 esposas, 60 reinas y 80 concubinas y doncellas sin número, pero ella es llamada por su nombre. Esa es la perfecta mía, paloma mía, esposa mía, amiga mía, hermana mía, perfecta mía. Entonces, el comentario que hace Jerónimo en las 70, porque se traduce, en algunas versiones se traduce Sulamita y en otras se traduce Sunamita, así como la mujer Sunamita del tiempo de Eliseo, porque sí había una ciudad que se llamaba Sunem, y de Sunem era la Sunamita. Y entonces aparece en algunas versiones que dice la Sulamita y en otras aparece como la Sunamita. Y es sumamente interesante porque al mirar Sulamita y Sunamita, encontramos que el Cantar de los Cantares abre, hay una ventana y abre una,
digamos, una posibilidad, pero preciosa. Jerónimo dice, en la 70, en la Vulgata, en la 70, en la versión de los 70, que luego él tradujo a la Vulgata, encontró la palabra sounamitis, tsunamita, para la sulamita. Sounamitis, que es tsunamita. Sounamitis, ¿qué significa? Bramido del mar, estruendo de muchas aguas. De ahí viene la palabra tsunami. ¿Qué es un tsunami? El bramido de muchas aguas, el estruendo del mar, el bramido de muchas aguas. Entonces, viéndolo así, en esencia, tsunamita es el bramido de muchas aguas. Y cuando nosotros, claro, es un tsunami, es el bramido de muchas aguas, es el estruendo del mar. Y entonces cuando nosotros venimos a la Biblia, venimos al Nuevo Testamento y venimos al mensaje y buscamos estruendo de muchas aguas, bramido del mar, estruendo de muchas aguas, encontramos y nos tenemos que ir al Apocalipsis, a la gloria séptuple del Señor Jesucristo, que tenía el rostro como el sol, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, tenía 7 estrellas, sus ojos eran como llama de fuego y su voz era como estruendo de muchas aguas, era como el bramido del mar, era como un tsunami, era sounamitis. Tremendo. ¿Y qué dice el hermano Branham cuando lo interpreta? Vamos al mensaje, a ver qué significa ese estruendo de muchas aguas. Las muchas aguas donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, lenguas y naciones. ¿Qué son estas muchas aguas? Son las voces de todos los cristianos a través de todos los tiempos que fueron los testigos que Dios tuvo en la tierra y que hablaron esta palabra, sea cual fuera la situación en todas las edades, a pesar de la oscuridad, a pesar de todo, se escuchó la voz del Señor a través de la voz de ellos como estruendo de muchas aguas. La voz de los 7 mensajeros tronaron como estruendo de muchas aguas, como un tsunami de alta fidelidad, donde se escucha claramente la voz de los 7 mensajeros como 7 truenos. Y la novia del último día es la voz final, en la hora final, y ella hablará lo mismo que él. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, porque ella será la voz final en la hora final, porque deberá comerse el libro y deberá profetizar una vez más como estruendo de muchas aguas, como bramido del mar, como tsunami, como una verdadera sounamitis. Extraordinario. La verdad, se pasó Jerónimo. Y no lo dejó ahí solamente, sino que Jerónimo se juega con la sulamita. Entonces algunos dijeron, es del norte de Israel, es de la tribu de Efraín, es de para allá. Entonces de la ciudad de Sunem, que antiguamente se le decía Shulem, y de allí también era Abisag, sunamita. Dice, y bueno, y ahí ponemos la cita. Y dice, y Abisag Tsunamita, es posible. Y Jerónimo se juega, pone toda su interpretación y arriesga todo su prestigio poniendo que la Sulamita es Abisag Tsunamita. Del harem real, esta muchacha campesina que fueron a buscar cuando el rey tenía 70 años y estaba viejo y estaba muerto de frío y ya no había nada que lo pudiera calentar. Entonces dicen, vayan a buscar una joven hermosa, una joven virgen para que caliente al rey. Y entonces fueron y hallaron en una de las aldeas en el norte de Israel, por la zona de Sunem, hallaron a Abisag, Sunamita, y la trajeron al rey y el rey entraba en calor. Pero nunca la conoció, nunca se llegó a ella. Permaneció virgen en el harén, pero le dio calor al rey cuando el rey se moría de frío. Y todavía Betsabé estaba viva, y todavía Abigail estaba viva, y todavía tenía un harén lleno de doncellas, pero fue Abisag, Sunamita, la que dio calor al rey. Y no ardía nuestro corazón, dice, no ardía. ¿Qué es lo que puede hacer arder el alma? ¿Qué es lo que pudiera encender la cosa? Y dice, y quedó así porque el rey no la conoció. Todo eso lo puse ahí en el Word, la Sulamita, con las escrituras de eso. Y cuando llegó la hora,
como Adonías, hermano de Salomón, dice yo, en realidad soy el primogénito y tenía que ser heredero al trono. Pero bueno, Dios quiso que fuera Salomón, así que bueno, ¿qué va a hacer? Dios quiso que fuera Salomón, y, pero habló con Betsabé, con la reina madre, y le dijo, pero bueno, que Salomón me conceda, por lo menos, que me otorgue a Abisag Sunamita como esposa. Y entonces Betsabé pide hablar con el rey Salomón y le dice, ¿qué quieres? Y una petición, bueno, lo que sea. Y le dice, bueno, la petición es que le entregues a Adonías, a Abisag Sunamita. Y cuando le dijo así, Salomón entró en cólera. Y dijo, ¿qué quiere Abisag Sunamita? Y que después de esto entonces querrá el reino. El que yo le dé a Abisag Sunamita es lo mismo que le dé el reino. Y por estas cosas que dijo Adonías, habló en contra de su vida. Y este mismo día Adonías morirá. Y Adonías murió. Entonces tiene un buen punto ahí Jerónimo para decir, tanto si él tenía 1000 mujeres, tanto que no quiso entregar a Abisag Sunamita. ¿Por qué? ¿Qué tenía Abisag? Abisag Sunamita. ¿Qué quiere decir Abi? Abi quiere decir un padre mío. Abisag, mi padre es superior, o el rugido de mi padre. Mi padre ruge como un león, hija de un león. Mi padre es superior, es un león que ruge. Y cuando hubo clamado, rugió como un león, y 7 truenos emitieron sus voces. Cuando vino con el libro abierto, vino el padre rugiendo como un león, Abisag, Sunamita, pero no solo rugiéndolo él, sino que lo entregó a su séptimo ángel para que lo hable como estruendo de muchas aguas, y para que ese libro abierto, que no se predica, que no se enseña, sino que se clama, se ruge, termine en el vientre de Juan, porque es necesario que él ruja una vez más, es necesario que él clame una vez más, es necesario que brame como estruendo de muchas aguas. Y entonces sí, es evidente que el trueno de la voz divina habita en los oídos y en un volumen que supera las voces humanas, tsunamiti, bramido del mar, dice Jerónimo, estruendo de muchas aguas. Qué sobresaliente. Y una sola cosa para finalizar. Tsunamita, y cuando decimos tsunamita, nuestra mente a dónde va, ya la tsunamita de los días del profeta Eliseo, que era hospedadora del profeta Eliseo, que aún cada vez que iba a Eliseo encontraba un tiempo para descansar, y aún le habían hecho una habitación para que cuando él fuera se sintiera a gusto y pudiera descansar y luego seguir viaje. Y entonces Eliseo, tan eh, bien atendido y hospedado por la tsunamita, que le concedió una petición y le preguntó, ¿y ese qué podemos pedirle a Dios y darle? No tiene hijos. Y le dijo, tendrás un hijo. Y a pesar de que ya era entrada en años, tuvo un hijo. Y en la historia dice que pasado el tiempo, el hijo ya grande trabajando con el padre, el sol le pegó en la cabeza una gran insolación y murió. Entonces la mujer tsunamita puso al niño, el padre se la trajo a ella y ella lo puso en la cama del varón de Dios, y no volvió a la vida, y entonces preparó su asno y se fue al monte Carmelo a buscar al profeta Eliseo. Y entonces desde el monte Carmelo ve Eliseo que viene la tsunamita apurada en su asno, pero y la veo afligida, pero no, el Señor no me ha declarado cuál es el problema. Su hijo estaba muerto, ese era el problema. Y entonces cuando llega la tsunamita ante Eliseo, Eliseo le dice, ¿está todo bien con tu esposo, contigo? ¿Está todo bien con tu hijo? Y ella responde, está bien. Y eso es una de las declaraciones más sobresalientes de la palabra. Y el hermano Branham lo explica, dice, su hijo estaba muerto. Le preguntó, ¿y cómo estás tú? ¿Y cómo está tu esposo? ¿Y cómo está tu hijo? ¿Está todo bien? Sí, está bien. Mi hijo está bien. Estaba muerto. Pero ella estaba anclada. Ella había llegado al siervo de Dios que tenía, así dice el Señor. Y eso era lo más importante.
Si Dios decía, bueno, me lo llevé, me lo llevé. Te lo regalé 12, 13 años para que lo cuides, lo críes, pero ahora me lo llevé. Si Él decía, murió y me lo llevé, está bien. Y si decía, lo voy a resucitar, también está bien. Ella había llegado al ancla, así dice el Señor, y entonces todo está bien. Su hijo estaba muerto, pero había llegado a la fuente donde dice, así dice el Señor. Y entonces tendrá la respuesta, ¿vivirá o se lo llevó? ¿Se lo llevó o resucitará? ¿Resucitará o Dios se lo llevó? Pero está todo bien porque eso será, o es, así dice el Señor. Y entonces eso, la tsunamita también representa la fe anclada, la fe anclada. No importa, como Job cuando llega a ese punto, no importa. Aunque me matare, en él esperaré. Exactamente lo que Dios ha determinado que sea lo que Dios quiera. Así será. Y entonces ahí ancló y bueno, todos conocen la historia y finalmente el niño volvió a vivir. Pero la tsunamita, Abisac tsunamita, la sulamita del Cantar de los Cantares, apenas, apenas estos hilos que corren por las escrituras y que se van para dentro del mensaje, nos abren de a poquito el Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, capítulo 1, verso 1. Y estas cosas que hay que entender antes de entrar en el libro sí eran importantes. Literalmente sí, es una historia de amor entre Salomón y la Sulamita, verdadera, real. Que Salomón la cantó así en sombras, en figuras, en alegorías, en tipos, en símbolos, encima en una cantata, en un drama cantado, teatralizado, con muchos protagonistas, pero los protagonistas centrales son Salomón y la Sulamita, que van a representar a Cristo y a la novia, al verbo y al alma. Y a partir de allí también se pueden hacer aplicaciones para Dios e Israel, para Cristo y la iglesia, para Cristo y los creyentes, para el matrimonio natural. Por supuesto, aplicaciones secundarias, porque es muy rica la palabra de Dios, sin ninguna duda. Y todas las esquirlas del diamante pueden darnos una aplicación para esto, aquello y lo otro, como andariveles de una autopista. 5 andariveles para andar por esa autopista, por esa autovía, pero estas dos son las más rápidas. Cristo y la novia y el verbo y el alma. Y entonces cuando entendemos el centro de la historia, cada vez que veamos un pasaje del Cantar de los Cantares que tiene que ver con la historia de Salomón y la Sulamita, el trasfondo será Cristo y la novia, pero también el verbo y el alma. Entonces, ahí está, sin ninguna duda, la clave mayor para después nosotros poder entrar en el Cantar de los Cantares. Y cuando veamos las distintas escenas, aunque están desparramadas en los 8 capítulos, al leerlo en este espíritu, podemos entenderlo. Y se puede armar la historia, y se puede ver un correlato, y se puede entonces ver, pero si no, íbamos a ver un triángulo, íbamos a ver al pastor, a Salomón, a la Sulamita, entre dos pensamientos, claudicando, y no era un canto que él cantó, y no estaba comprometida con un pastor mozo, sino que era Cristo enamorado de la novia. Y entonces esto también es importante para poder ayudar a los hermanos a transitar desde los proverbios hasta Eclesiastés, hablando simbólicamente, desde lo natural hasta lo espiritual, pero avanzar a la verdadera profundidad con el Señor Jesucristo. El Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Dios les bendiga, y si el Señor nos permite poder entrar al libro, al verso 2, que ya es el libro, esto era absolutamente necesario para después poder entender el resto del libro, sin ninguna duda. Y los 3 primeros capítulos son importantes, sin ninguna duda son importantes. Casi todos quedaron ahí. Orígenes lo comentó todo, pero se los quemaron y quedó hasta el capítulo 2, verso 7. Bernardo de Claraval predicó 86 sermones, pero llegó hasta el capítulo 3. Hipólito, que fue el primer comentarista, comentó todo, pero solo se conserva hasta el capítulo 3. Y así sucesivamente, todos los que le entraron
quedaron ahí orillando hasta el capítulo 3. Pero en los dos primeros capítulos, del 1-2 hasta el 2-7, en estas primeras escenas, ahí está todo. Después todo lo demás va a ir en aumento, porque habla este libro de un amor inicial que empieza en el verso 2 hasta un amor perfecto en el capítulo 8. Va en crecimiento y va en aumento. En el capítulo 1 nuestro lecho es de flores, en el capítulo 1, pero en el capítulo 3 los guardias de la ciudad le sacan el manto, la desnudan y la golpean y la humillan. Ya no es el lecho de flores. Y casualmente el lecho de flores está también en el mensaje. Y cada una de las expresiones y cada uno de los símbolos, cuando agarremos versículo por versículo, hasta donde el Señor nos permita, podemos irnos a la Biblia a ver esos símbolos y podemos ir al mensaje a ver esos símbolos, así como lo hicimos con estas cosas, aún la historia global, que parece el de la muchacha cenicienta de la Swift, que el dueño del rancho le hace la promesa y ninguno creyó eso, como en la historia de la cenicienta, nadie lo creyó, pero el rey sí ha hecho una promesa y regresará para llevarse a una novia por toda la eternidad. Así que bueno, si el Señor nos permite, continuaremos Dios mediante con el cantar de los cantares. Dios les bendiga, hermano. Hermano Oscar. Sí. Gracias, hermano Ángel. Muy bien. Qué excelente exposición. He disfrutado mucho, hermano. Dios le bendiga por tremenda enseñanza que nos ha dado.